Hemos vuelto al mercado de Sujiki porque ayer nos quedamos a mitad. Tantos vídeos que nos cerraron la mitad de puestos. Vamos a por aquel atún a ver si hoy encontramos uno entero. El dashi es uno de esos platillos que realmente por sí mismo no es mucho, pero se utiliza como base para un montón de cosas que desconocíamos. La sopa miso que todos los días comen, para el ramen, que es un producto súper típico, pero también para colocarlo cuando vamos a hacer cualquier tipo de cocción, de carne, de pescado. El dashi es básico para la cocina japonesa. De hecho, se dice que el japonés tiene su arrocera para que esté todo el día hirviendo arroz, que por cierto el arroz aquí tiene que cocer durante 1 hora con un fuego muy lento y por eso utiliza las arroceras, porque es una cocción mucho más larga de los 18 minutos, por ejemplo, que hacemos una paella en Valencia. Así que va a estar 1 hora. Al lado de la arrocera tienen que tener el hervidor de agua, porque están todo el día haciendo dashi. Entonces el dashi realmente está compuesto. ¿Dónde tenemos? Bueno, teníamos como los ingredientes de estos dashis. Aquí están, lo encontré. Aquí están los ingredientes. Entonces, este dashi, cada dashi son unos polvitos y cada dashi va a tener sus ingredientes. En este caso tenemos bonito, que es lo que hemos visto, que estaba desalado y cortado como muy finito, fileteado. Tiene maraquel, que sería como un tipo de besuguito. Tiene sardina, tiene kombu, que es una alga, y tiene champiñón y sal, ¿vale? Con esto se dice que en cada sobrecito pequeño se le pueden añadir, creo que eran 500 mililitros, ¿no? Sí, 500 mililitros con un poquito de sobrecito de estos, 3 minutos y tú ya tienes tu sopa. A ese dashi, que es un caldito que tiene un sabor así como muy agradable, si le queremos subir el sabor vamos a hacer una sopa de miso. Y si queremos tomarlo así directamente, no deja de ser una forma de aportar algo más de nutrientes a una comida que pensad que tanto el ramen como el sushi, pero bueno, sushi es para días excepcionales, pero casi toda la comida japonesa es mucho hidrato de carbono con poca proteína y con poca verdura. Entonces al final, de forma indirecta, estos calditos que son sustitutivos del agua o base de la comida japonesa les van a aportar pues un poquito más de nutrientes, pero así de delgadillos los tenemos a todos. Está muy bueno, ¿eh? Y además es algo que los japoneses sí que compran y sí que hacen prácticamente todos los días. Los encurtidos, las salmueras, los vinagres y el arroz son parte esencial de la cocina japonesa. Estos pepinos en vinagre los tenéis que probar sí o sí. No saben fuertes, parece que va a saber mucho más fuerte, pero fijaros sobre todo en esto. Acerca un poquito que se vea. Lo que veis blanco es arroz. Es arroz y lo ponen con vinagre y con algo de azúcar. Y lo que va a hacer es que el nabo, que está súper duro, se vaya quedando blandito a lo largo de 3-4 días. A partir de ahí se lo comen. Desprende un poquito de olor fuerte, pero está muy bueno. Os lo van a poner muchas veces, este tipo de encurtidos, al inicio de un ramen o como unos picos, como unos pepinillos en el lateral. Y se puede hacer el encurtido con ese arroz, con el arroz directamente, con vinagre y azúcar, o se puede hacer utilizando la cáscara del arroz, que tiene como poder de bacterias, como si fuera un kimchi, que lo que va a hacer es fermentar. Ahora os lo vamos a enseñar. Fijaros que tenemos desde calabazas aquí, tenemos cebolletas, pero también tenemos kimchi, que es de origen coreano, tenemos raíces, tenemos prácticamente de todo en salmuera y en vinagre. Uno de los productos que más nos impresionó ayer del mercado es este, porque pensábamos que era curry, pero no tiene nada que ver con el curry. Es lo que os decíamos, la cáscara del arroz machacada, troceada y puesta a fermentar el nabo. ¿Veis que es como marroncito? Acércate si quieres. Es como si fuera curry, pero realmente es machacada la cáscara del arroz. Una vez que se saca de ahí, se queda ya aquí limpito y está blando como si lo hubiéramos cocinado. Cuantos más días más cocinado, pero más fuerte huele. Fijaros aquí, tenemos toda una mezcla de zanahoria, pepino, berenjenas, lo otro no tengo ni idea de lo que son. Y aquí al lado lo tenemos cuando lo sacan ya de esa mezcla en la cual le ponen un poquito de agua para limpiar. Cuando mezclan todas las verduras, además consiguen que el sabor se mezcle. Entonces no sabe igual el nabo cuando lo han puesto solamente con esa pasta de cáscara de arroz que cuando lo mezclan con otras verduras. Dos elementos fundamentales de comer sushi son el jengibre, que se utiliza entre un bocado y otro para limpiar el sabor, y la raíz de wasabi. La raíz de wasabi, aparte de que es carísima,
es un elemento muy importante a nivel cultural para ellos. Aparte de que representa poder, representa pureza, representa grandeza, representa muchísimas cosas, incluso dependiendo de las zonas de Japón, es un elemento culinario muy importante porque aporta sabor. Y ese picante que nosotros interpretamos con el wasabi es porque normalmente lo que nosotros comemos en Europa y en América son polvos de rábano, no es wasabi de verdad, porque es muy caro y es muy difícil de cultivar. Necesita un agua muy clara, un agua muy limpia, agua corriente, y los cultivos además necesitan un tipo de tierra muy concreta. Entonces, aquí es un elemento de culto. Ni siquiera todos los restaurantes en Japón utilizan wasabi de verdad. Todo el sushi, si se come bien, le van a colocar wasabi por dentro de la pieza de atún para unirlo al arroz. Y el wasabi además se debe, más que trocear, se debe raspar con piel de tiburón, con unas tabletas que os enseñaremos en otro vídeo. Es una tabla de madera con piel de tiburón estirada que queda rasgosita, y ahí es donde se obtiene el máximo sabor del wasabi. Cuando pensamos en té, y sobre todo en té verde, automáticamente nuestra mente se traslada a Japón, la ceremonia del té, los samuráis, tantos elementos conectados con la cultura japonesa. La realidad es que el té verde se origina en China, no se origina en Japón. Y llega importado a Japón como tantas otras cosas, como el budismo, como el tipo de templos, como el idioma, en cuanto al alfabeto. Entonces, el té verde es una cultura absoluta aquí, se identifica con los samuráis, tuvo un desarrollo muy importante, sobre todo siglos XII, XIII, XIV, pero sobre todo hay una cosa más importante todavía, que es el té matcha. El té matcha tiene unas 126 más de propiedades que el té verde, es muchísimo más potente a nivel antioxidantes, anticancerígeno, diurético, un producto muy interesante. Y que sepáis que el té matcha es un tipo de té verde, ¿vale? Es un subtipo dentro del té verde. Pero para que os deis cuenta de que el origen real es chino, en China la palabra té no corresponde al concepto europeo americano que tenemos de té, que engloba muchos tipos de té, sino que la palabra té solo se refiere a té verde, incluido el té matcha, y entienden el té matcha como un subtipo. En Japón se ha preconizado, se ha hecho una venta muy inteligente de toda la ceremonia, de todo lo que lo engloba, pero no os olvidéis de que el té, igual que otras muchas cosas que vais a ver en Japón, son de origen chino, y sobre todo de la parte de Corea, porque Corea en su origen era chino. Eso no le quita ningún mérito ni ningún valor, pero es interesante ver esa mezcla cultural que hay con China, porque hoy en día Japón está muy por encima en cuanto a PIB, en cuanto a nivel social, en cuanto a nivel tecnológico de China, o por lo menos eso creemos, pero gran parte de la esencia cultural japonesa viene verdaderamente de China. Otro elemento fundamental en la comida japonesa es el alga wakame. Realmente todos los tipos de algas se venden deshidratados, se van a utilizar para la sopa de miso, se van a utilizar para el dashi, se van a poner en el ramen como topping en superficie, se van a triturar para colocarlos encima de los boles de arroz, se van a hacer incluso en forma de patatas fritas o como si estuviera tempurizada la propia alga. Y es algo muy importante para ellos, porque pensad que comen muy poquita verdura, porque aquí la verdura es carísima, no hemos visto un calabacín en todo Japón, y este es su sustituto a nivel de fibra y a nivel de antioxidantes y vitaminas, junto con el té matcha, que son los dos componentes principales antioxidantes que van a consumir. Un elemento muy curioso de la cocina japonesa es el natto. Ya sabéis que la soja aquí se utiliza de mil formas, los brotes de soja, la soja hecha secada, tenemos también el tofu, tenemos la leche de soja, el tofu frito, miles de cosas. Y una de ellas es esto. Esto por dentro lleva el natto fermentado, que lo vemos aquí en el dibujo, y es como si fueran bolitas de soja, pero fermentadas. Dicen que la textura, porque no lo hemos llegado a probar, daba un poquito así de repelús, la textura es como si fuera moco y genera muchísima disparidad. La gente mayor lo toma porque dice que tiene propiedades anticoagulantes, que tiene una enzima que tiene propiedades anticoagulantes, y además, como está fermentado a nivel intestinal, de microbiota y demás, pues es un producto muy bueno, como pasa con el kimchi o con otros tantos japoneses. Aunque acordaos de que el kimchi es coreano. Entonces, un producto de esos que, si os atrevéis, dicen que se puede comer con cosas dulces, pues oye, lo hemos visto hasta de topping de algún mochi. La textura debe ser de ese tipo, de esa cosa así, que es así un poquito como un moco, pero que bueno, que puede estar bueno. Si nos atrevemos a probarlo, os contamos. Estas tiendas de artesanía tradicional son ideales para perderse y para encontrar cosas súper interesantes. Si lo hacéis con un guía, mejor aún, porque vais a encontrar muchas más cosas que nosotros. Pero fijaros en esto. Este producto es un rallador para raíz de wasabi. El wasabi que comemos muchas veces en Europa, sobre todo cuando no nos gastamos un dineral, lo mismo creo que pasa en América, es un wasabi de polvo.
no es un wasabi real de raíz de wasabi como la que vamos a ver aquí. Esto es piel de tiburón y aquí es donde idealmente se debe rallar el wasabi para conseguir ese sabor tan potente de la raíz del wasabi, que con un poquito ya consigue aportar sabor y que no es tan picante como el que utilizamos directamente en el resto del mundo, porque la verdad es que la raíz de wasabi es carísima. El otro rallador, el que hoy en día se utiliza más, es este rallador. Pero los que saben nos han dicho que la diferencia de sabor es muy importante. Es curioso porque es mucho más caro el otro que es de madera que este que es de metal. Aunque bueno, al final si el resultado merece la pena, pues oye, maravilloso. La raíz de wasabi la vamos a ver ahora y es una raíz que nos han explicado que tiene unas condiciones de cultivo muy características. Necesita un agua fluida continua, un agua muy limpia porque si no se muere. Y necesita un periodo para su desarrollo mucho más importante que cualquier tubérculo, porque al final es como una zanahoria, pero que es un poquito más oscura. Pero realmente, si no supieras lo que es, le das un mordisco y puedes tener picante en la boca para un par de días. En este sitio tan interesante lo que encontramos son diferentes tratamientos del pescado. Ya sabéis que aquí podemos tener bacalao desecado, podemos tener diferentes tipos de congrio, de morena, de anguila, de un montón de tipos de pescado deshidratado, incluso el pez globo. Y aquí lo que hacen es darle diferentes tratamientos, generalmente con la cáscara del arroz, que es algo que también utilizan para las verduras. Eso genera como si fuera una cocción y hace que directamente se lo puedan comer, y lo que también permite es que se aguante mucho más tiempo. Nos han dicho que después de tenerlo con esa cáscara de arroz es algún efecto parecido al del kimchi. Se produce un crecimiento de bacterias que están en la propia cáscara del arroz, que son las que cocinan el pescado. Dos elementos fundamentales de comer sushi son el jengibre, que se utiliza entre un bocado y otro para limpiar el sabor, y la raíz de wasabi. La raíz de wasabi, aparte de que es carísima, es un elemento muy importante a nivel cultural para ellos. Aparte de que representa poder, representa pureza, representa grandeza, representa muchísimas cosas, incluso dependiendo de las zonas de Japón, es un elemento culinario muy importante porque aporta sabor. Y ese picante que nosotros interpretamos con el wasabi es porque normalmente lo que nosotros comemos en Europa y en América son polvos de rábano, no es wasabi de verdad, porque es muy caro y es muy difícil de cultivar. Necesita un agua muy clara, un agua muy limpia, agua corriente, y los cultivos además necesitan un tipo de tierra muy concreta. Entonces, aquí es un elemento de culto. Ni siquiera todos los restaurantes en Japón utilizan wasabi de verdad. Todo el sushi, si se come bien, le van a colocar wasabi por dentro de la pieza de atún para unirlo al arroz. Y el wasabi además se debe, más que trocear, se debe raspar con piel de tiburón, con unas tabletas que os enseñaremos en otro vídeo. Es una tabla de madera con piel de tiburón estirada que queda rasgosita, y ahí es donde se obtiene el máximo sabor del wasabi. Aquí tenemos un tipo de pera muy característica de Japón. Son este tipo de peras que parecen una manzana, pero su tacto es en cierto modo rugoso. Es parecido a lo de la piel del tiburón que os enseñamos para rallar el wasabi. Son muy dulces, realmente son muy caras, aquí están mejor de precio, pero por probar una, la verdad es que creo que no os vais a equivocar. Ya nos contaréis si os ha gustado o no, porque tiene un sabor un poquito peculiar, pero es dulce, ¿eh? Uno de los platos más característicos de la cultura japonesa es esta tortilla tamagoyaki. Tenemos dando la vuelta colas de personas que prueban pequeños trocitos. Ya os hemos dicho que incluso en los restaurantes de sushi es algo muy característico. Y igual que en España cada abuela tiene su pequeña receta del cocido, de la paella, aquí la receta de todas estas variedades de tortilla es la que marca la diferencia, sobre todo en los restaurantes de sushi, aunque también hay restaurantes específicos de tortilla. Esto que estáis viendo es una gran moda en Tokio y sobre todo en este mercado. Te cogen una gamba, te cogen un pescado, te cogen un pulpo, lo chafan con un rodillo, le ponen alrededor como si fuera algo crujientito que realmente no sabe a nada, y la gente va con sus obleas. Realmente es como si fuera como un poquito pan de gamba lo que le ponen alrededor, pero que no tiene mucho sabor. Nos han dejado probar un trocito. Verdaderamente es muy instagrameable, pero como algo rico de verdad, creemos que es muchísimo mejor iros a aquella pasarela. Aquella pasarela comunica el mercado con la parte anexa, y en esa parte anexa sigue habiendo algunas pescaderías. En esas pescaderías que están vacías de turistas es donde vais a encontrar sushi de muy buena calidad, o sobre todo sashimi de muy buena calidad a un precio muy decente.
La parte de atrás del mercado es en cierto modo la más gastronómica. Vamos a ver a gente que tiene esas obleas como si fueran de pan de gamba con un pulpo chafado, vamos a ver sitios de venta de ostras, vamos a ver un montón de puestecitos, pero acordaros de este puente. Este puente es el que comunica la parte, digamos, menos turística del tour y tiene una parte a mi izquierda y otra parte a mi derecha. La parte que nos interesa es la de la izquierda, porque como no va ningún turista, los puestos de dentro están vacíos, no os van a dejar hacer muchas fotos, pero tienen un sushi sobre todo de una calidad espectacular y muchísimo más barato que en la zona interna turística del mercado. Esta zona menos turística no permite hacer fotos y por eso está vacío y estamos al lado del mercado principal donde estábamos hace un minuto. Mira las setas. Vamos a aprovechar que tenemos este stand vacío, porque en esta parte del mercado no nos dejan grabar, para hablar del pez globo. Que sepáis que dentro del pez globo tenemos un montón de subtipos y generalmente siempre el que se va a comer es el más grande. Es un pez globo que tiene mucha más carne, porque si no verdaderamente es casi todo raspa. El pez globo tiene esa magia de que en sus intestinos hay veneno. Entonces si pasa ese veneno a la carne, es tóxico. De hecho, una de las partes más tóxicas, pero que dicen más deseables del pez globo, es el hígado. ¿Qué ocurre? Que al final el arte de limpiar el pez globo de forma que esos órganos que sí que son venenosos no contaminen la carne es lo que hace que sea tan especial. Se dice que de cada 100 personas que entran a formarse como chefs para poder manipular el pez globo, solo 30 aprueban, solo 30 acceden a poder manipular el pez globo. Ojo, porque aunque nos lo comamos en un sitio seguro, como pueda ser este o en un restaurante, el error existe. Pero sobre todo, ojo, porque puede ser un error por nuestra parte, un error acumulativo. Es decir, hay unas dosis máximas de pez globo que se pueden consumir. Yo no puedo comerme aquí un plato, irme a otro restaurante a comer otro plato, irme a otro restaurante a comer otro plato. De hecho, hace unos 10-12 años falleció un actor bastante famoso en Japón por ponerse ciego de pez globo. Se comió todos los peces globos que había en Japón por lo visto y falleció. Así que dicen que tampoco es algo riquísimo. A mí mi mujer me mata si lo pruebo. Así que bucear con tiburones sí, comer pez globo no. Y que sepáis que bueno, que es algo bastante especial y que vais a encontrar prácticamente solo en Japón. Esto sí que es japonés puro. Esta es la parte de arriba del edificio que os decíamos que, como veis, está vacío de turistas. Además, en Japón es un sitio que hace mucho calor en verano y bastante frío por lo visto en invierno. Entonces tenemos aquí estas tiendecitas de campaña tan monas que realmente es para que te compres abajo si quieres la comida y subas aquí, es el tercer piso y al otro lado también se puede. Así que a lo mejor os apetece el bullicio de abajo, que yo también lo recomiendo mucho, pero igual para sentarse un poquito y descansar, pues también está muy bien, porque vais a andar muchos kilómetros en esta ciudad. Estamos en el templo sintoísta de Sujiki Market, en esta zona que es eminentemente de pescadores, y os vamos a responder un par de preguntas que nos llevamos haciendo desde que llegamos a Japón. La primera, el porqué de estos farolillos que tenemos detrás. Son nombres de personas que han hecho donativos para la construcción y para el mantenimiento de este santuario sintoísta. Como todo lo que vemos generalmente de ofrendas de estos barriles grandes de sake, como los farolillos, como parte de los monumentos y como parte de los stickers que vamos a ver dentro del templo, que son aproximadamente de media de hace 100-150 años, no dejan de ser una forma de dejar la impronta del nombre del que hizo la ofrenda, como una forma de pedir el favor de los kamis, en este caso de los dioses sintoístas. Si os fijáis arriba, sobre todo en lo que sería el dintel, tenemos una serie de stickers, de pegatinas con nombres. Esos nombres ya os explicamos en otros templos que son peticiones, pero por ejemplo en este templo casi todo lo que hay son nombres de personas. Ayer lo estuvimos leyendo con un guía que es japonés y nos estuvo leyendo los nombres. Efectivamente, se pone el nombre pidiendo una bendición o pidiendo un favor, en este caso de los kamis de este templo. Y en este caso concreto los kamis son muy especiales porque
No sé si os acordáis que en otro vídeo estuvimos hablando de que en Japón son muy prácticos. Entonces tenemos por una parte sintoísmo, por otra parte budismo y por otra parte influencias de otras religiones. Entonces ya hace unos años, en torno a 100 años, decidieron que iban a hacer su propio panteón de dioses mezclado y tienen 7 dioses de la fortuna. De esos 7 dioses solamente hay un dios, una diosa, que es de origen japonés. Los demás vienen del hinduismo, del budismo, han hecho ahí un pequeño cóctel. Y los tenemos aquí. A ver qué os parecen estos 7 dioses de la fortuna, ¿qué tienen de especial? Pues que este templo está consagrado a los pescadores principalmente. Entonces tenemos a un dios con un calamar, a un dios con un pulpo, a un dios con un pez globo, a un dios con una vieira, a un dios con un cabracho o algo así, otro con una langosta y esta con una oreja de mar o con una canailla, diríamos en España. Al final daros cuenta de que el sintoísmo adapta muy bien su estructura de los kamis a cada una de las zonas. Y si os fijáis, el sintoísmo siempre busca fortuna, dinero, a veces salud, pero sobre todo fortuna y dinero. Y por eso estos templos, y hay otro templo homólogo dentro del mercado, lo que pasa es que está ya el pobre un poquito así decaído, que lo que hacen es profesar fortuna hacia todos los negocios que tenemos aquí y también hacia las personas que van al mar a buscar esos productos que después se van a vender. Cuando nos movemos a otra zona, por ejemplo la de los sastres, pues encontramos que el templo sintoísta genera esas ceremonias de las agujas en las cuales las agujas con las que han estado tejiendo se entierran en la tierra o se dejan ir por el mar. Es decir, que el sintoísmo es una religión muy pragmática en el sentido de que no hay que ir al templo, no hace falta rezar, sino que hay que buscar esa esencia en uno mismo y hacer el bien, que está maravilloso, pero también es una religión que busca mucho ese concepto social japonés, de hecho es la religión tradicional japonesa, de que hay que conseguir triunfar. Y ese triunfo es en lo económico y en el desarrollo de negocio, a veces más en sí que lo espiritual.